Skirk era una niña extremadamente curiosa, cuya única preocupación era saltarse las clases para ir a jugar a cualquier sitio. Había tanto por descubrir. Tesoros bajo el mar, y secretos más allá de las estrellas. Su sueño era crecer, conocer gente que tuviera el mismo sueño que ella, viajar por el universo, ser su amiga y realizar dicho sueño en compañía de ellos. Pero la pequeña no necesitaría esperar a crecer para realizar ese sueño. Para su desgracia. Un día como cualquiera, Skirk regresaba de jugar hacia su hogar, una vez estando allí vio algo que la dejaría marcada por el resto de su vida. Un grupo de forasteros que ya tenían cierto tiempo de haber llegado al planeta de Skirk y a los cuales se les trató con hospitalidad desde que llegaron, ahora estaban matando a toda la civilización del planeta y reduciendo todo a cenizas. ¿La razón? Estos desgraciados habían explorado y analizado el planeta, descubriendo que este no siempre estuvo en condiciones de poder albergar vida, y sin embargo había signos de actividad humana incluso en períodos de calor o frío extremos. Descubriendo así, que la raza de Skirk tenía la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de entornos y fuentes de energía, por lo cual los consideraron una amenaza que debía ser erradicada a toda costa. Skirk siendo la única sobreviviente de esa civilización ya muerta. Pues afortunadamente o desafortunadamente para la pequeña, sería rescatada por Surtaloyi, el caballero protervo, un individuo obsesionado con el poder y las peleas, pero que al ser tan poderoso, jamás se encontró a un ser en todo el universo que lo obligara a usar todo su poder, y por consecuencia estaba aburrido, decidiendo así, que si no podía encontrar un rival digno de su poder, entonces él lo crearía. Así pues entrenaría a Skirk, haciendo pasar a la niña por entrenamientos que serían un infierno en vida, entrenándola hasta que sus músculos se desgarraban y sus huesos se rompieran, hasta que cada una de sus extremidades quedara inservible, y su maestro restaurara su cuerpo con el poder del abismo, para repetir este cruel proceso entrenamiento tras entrenamiento. Llegando el día en que Surtaloyi decidiera no entrenarla para que su discípula lo hiciera por su propia cuenta, viajando por el universo sola, y ella misma construyera su futuro para su propio bien, hasta que algún día se volviera a encontrar con su maestro, el cual tendría las intenciones de destruirla a ella y a ese futuro que con tanto esfuerzo habría construido. なぜ、そのようなことを。言ったはずだ。恐怖こそ人類が進化する秘訣だと。お前は喪失を知っている。骨の髄まで染み渡る恐怖を、その身に刻んでいる。だが危険を避け身を取ろうとするのは全ての生物が持つ本能だ。故に、俺は今お前の消えない恐怖を植え付ける。恐怖の中でもう一度あの悪夢を再び味わうか。Desde entonces, y en cualquier momento, era como si una afilada espada colgara sobre la cabeza de Skirk. Su destino y su vida estaban ligados a un único propósito. Hacerse más fuerte. Hay que aclarar una cosa sobre Skirk, antes de analizar su poder. Ella es uno de los personajes más top del verso, por lo que cualquier demostración o mención de casi cualquier personaje, Skirk escala de estos. Por supuesto, más adelante se mostrará que tan alto está en la escala de Genshin, pero por lo pronto, pasemos a sus hazañas. NPCs, los cuales pueden forcejear e incluso superar a los tatankasaurios, no son nada para ella. Estas criaturas son capaces de destruir grandes estructuras de flojisto sólido. Por otra parte tenemos a los humanos con la capacidad de controlar la energía elemental, quienes al momento de recibir ese don, como los usuarios de energía electro, obtienen un poder comparable al de un rayo, suficiente para entrar en el nivel edificio. Es por mucho superior a dioses débiles como Najida, quien tiene el poder suficiente para provocar un terremoto. Dicho terremoto era tan fuerte que hacía perder el equilibrio a todos los que estaban presentes. Esto solo puede ser logrado con terremotos de 5.5 o superior, los cuales generan una energía de 2.6 kilotones, entrando en el nivel de pueblo pequeño. Volviendo con los usuarios de visión o energía elemental, algunos son tan poderosos, que pueden crear tormentas con puro poder bruto. Rondando el nivel ciudad. Es más fuerte que el viajero, quien a su vez es más fuerte que Andrius, una deidad que a pesar de encontrarse debilitada, puede congelar la nación de Mondstadt en un instante, hazaña calculada a isla.
Y aún con ese poder, el viajero menciona que pelear con Andrews no es nada especial. Y hablando de seres que hacen y tratan a personajes de nivel isla como si fueran mera porquería, Skirk es superior a la Arconte Electro, quien antes de tener el puesto de Arconte y sin siquiera estar en su prime cortó una isla por la mitad, al mismo tiempo que mataba a Orbachi, una serpiente gigante que abarcaba gran parte de esa isla, además de haber creado una de las islas de Inazuma con su poder. También es cara de un Neuvillette debilitado, quien logró evitar que el primer intento de la profecía de Fontaine se cumpliera. Dicha profecía consistía en que el mar primigenio de Teyvat inundaría toda la nación de Fontaine. He aquí un momento de la historia en el que el dragón soberano no estaba presente para detener esta catástrofe, y sepan la magnitud de la misma. Muy bien, antes de seguir con el escalado de poder de la estrella del vacío, llegó el momento de explicar el cómo es que esta es uno de los personajes más rotos del verso, pues ya estamos por empezar con las hazañas de poder más rotas de Genshin. El poder de Skirk lo sabemos gracias a Neuvillette, quien es un dragón soberano. Los 7 dragones soberanos eran quienes gobernaban el mundo antes de la llegada de Fanes, el soberano primordial. Este usurpador logró derrotar a los soberanos con la ayuda de sus 4 sombras, y aún así no fue una tarea fácil, pues la guerra entre ellos y los soberanos duró 40 años. Y una vez derrotados el usurpador o el orden celestial, como los arcontes y otras divinidades menores se refieren a él y a sus sombras, le quitaron una parte de su poder / autoridad a los dragones soberanos para otorgar celos a los arcontes. 現在、私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると、最古の聖主がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣道は、その奪った力によるものだ。竜には7つの元素があって、神にも7つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は、遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが、それら古き歴史についてはあまり知らないが、神の消失によって元素を操る天皇が変換される。そのようなことが起こらない限り、私も何もできないだろう。Sobra decir que los arcontes son tan inferiores al orden celestial, que literalmente les tienen miedo, a diferencia de los soberanos, quienes son los únicos que les han plantado cara durante décadas. Algunos ejemplos de la superioridad del orden celestial y los dragones soberanos sobre los arcontes: tenemos a Focalors, la arconte Hidro menciona que sabe que no es conveniente enemistarse con el orden celestial, o el hecho de que una de las 4 sombras del soberano primordial llamó directamente débil a la arconte Crío. También está el arconte Geo, quien evitó encontrarse con Neuvillette, pues ya sabía la verdadera identidad de este y sus intenciones. Y por si no nos quedó claro la superioridad del orden celestial y los soberanos contra los arcontes, en la versión 5.2 de la historia del juego, ya se nos dice directamente que los arcontes no son nada, comparado con alguno de ellos. Bueno, ¿y qué tienen que ver los dragones soberanos como Neuvillette con Skirk? En un punto de la historia aparecería una bestia de otro mundo conocido como el Narval Devorador de Estrellas, cuyo propósito era devorar a la gente de Fontaine. Neuvillette apenas ahuyentando a esa bestia con ayuda de Tartaglia. Luego de ello Neuvillette menciona que la ballena era demasiado poderosa, y ya no había nada que pudieran hacer para derrotarla. Aunque minutos después de esa afirmación, Neuvillette recuperaría su autoridad como dragón soberano, pero aún así, Neuvillette no estaba seguro si podría derrotarla, pero al menos estaba seguro de poder hacerle frente. Sin embargo, al final, demostró derrotarla sin signos de estar herido o cansado. Ahí es donde entra Skirk, y la razón del por qué está a un nivel similar al de Neuvillette. Ya que ella menciona que detener al Narval era responsabilidad suya, y no lo hizo solo porque Neuvillette se le adelantó.
Y que por haber realizado esa hazaña los reconoció como personas fuertes que estaban calificadas para hablar con ella en igualdad de condiciones. Y así como Skirk reconoce el poder de Neuvillette, lo mismo pasa a la inversa. Y por si se lo preguntan, no, el viajero no está a un nivel similar a Skirk o Neuvillette, solamente en ese momento, pues en más de una ocasión se dejó en claro que Neuvillette estaba compartiendo su poder de dragón soberano con él. Listo, sigamos con el Scaling. Es superior a Morax, el arconte Geo, quien derrotó a Osial, un dios con forma de hidra, cuyo poder era tan formidable, que tenía la capacidad de sacudir el centro de la Tierra. Esta proeza fue calculada con diferentes resultados, dependiendo de la magnitud del terremoto, pero sería bastante coherente tomar el resultado de magnitud 8, tomando en cuenta cómo se describe dicha hazaña. Primero, se habla como los habitantes de Liyue en general, despiertan con temor, aparte de que se habla de que los tsunamis creados por Osial sacuden el centro de la Tierra, sin contar que, todas las veces que Osial hacía su aparición en Liyue, esta corre el peligro de ser destruida. Estos eventos contrastan perfectamente con las características de un terremoto 9, pues a partir de ahí, estamos hablando de daños verdaderamente graves y pánico entre la gente. Y como ya vimos, dicha hazaña es multicontinental. Y pese a ese poder, para Morax encargarse de Osial es una tarea fácil. Volviendo con Ei, esta tiene una hazaña igualmente impresionante, esto lo sabemos gracias a su pelea contra Shogun, una pelea cuyo lapso de tiempo fue de la insignificante cantidad de nada más y nada menos que 500 años. El caso es que, casi al final de esa pelea la Shogun menciona que, la energía consumida durante su enfrentamiento, sería suficiente para evaporar los océanos. Dicha hazaña consta del mismo nivel que la anterior, un nivel multicontinental. Y repito, la albina escala de estos dos. Como mencioné previamente, Skirk está a un nivel similar a Neuvillette, el cual derrotó al narval devorador de estrellas, pero ¿qué tan fuerte es esta criatura? Nada más en su primera aparición, ya se nos dice que, la ballena era tan poderosa que si el mundo de Teyvat fuera destruido, era posible que la ballena sobreviviera y simplemente viajaría a otro mundo, así como si nada. Sin embargo, gracias a Skirk sabemos que en ese momento la ballena solo estaba mostrando una fracción de lo que realmente es capaz de hacer. Diciendo que de no haber estado en un estado de saciedad, la ballena hubiese mostrado más agresividad y podría tragarse planeta entero. Y con esto el apartado de potencia de ataque concluye, Skirk siendo fácilmente un personaje que ostenta una potencia de ataque de nivel planetario. Es más fuerte que Shenhe, quien tiene la fuerza suficiente para cargar una roca de gran tamaño. Y cuyo peso fue calculado hasta 367 toneladas. Es más fuerte que el viajero, y este puede soportar el peso de Scaramouche en su forma mecha, además de poder moverlo. Y el peso de este robot fue calculado en 376 toneladas. Es más fuerte que Morax, quien puede mover montañas, las cuales tienen un peso aproximado de más de 176 millones de toneladas. Como se mencionó en la potencia de ataque, está a un nivel similar a Neuvillette, quien teniendo su autoridad de dragón soberano completo, ya podía detener todas las gotas de lluvia de una tormenta. Esto es algo que acostumbra hacer de vez en cuando, hasta se da el lujo de regresar el agua de vuelta al cielo, y no se le ve que haga el más mínimo esfuerzo. Una hazaña calculada hasta 1.268.380 y 1.800.000 toneladas. También como se mencionó en la potencia de ataque, el dragón del agua detuvo el mar que inundaría toda una nación. Aunque esta vez, no pude encontrar un dato en específico que diga cuántas toneladas de agua se necesita para inundar una nación entera, y tampoco un cálculo en específico que haya calculado la fuerza de Neuvillette en esta hazaña. Así que nosotros calcularemos la hazaña aquí. Lo que se hará a continuación es muy sencillo, simplemente tomaremos este cálculo de referencia, el cual calculó el peso del agua que se necesitaría para inundar todo el planeta. Claramente solo queremos saber el peso del agua que inundó la nación de Fontaine, por lo que sustituiremos en este cálculo dos valores solamente.
El área de todo el planeta, por el área de solo un país, pongamos unos 5 millones de kilómetros cuadrados, y la altura de la inundación que es de más de 8 kilómetros, aquí solo usaremos 100 metros, pues en el caso de la inundación de Fontaine, apenas si estaba por cubrir el edificio más alto de la ciudad. Ahora con estos cambios, observemos el resultado final del cálculo, siendo un total de 512.500.000 millones de toneladas. Y por el número de cifras de esta cantidad, Neuvillette es un personaje que alcanza el nivel de fuerza de clase P. Aunque esta hazaña se debería de duplicar, tomando en cuenta que lo logró cuando su poder de dragón soberano estaba incompleto, cuyo número de cifras es suficiente para entrar en la categoría de clase E. Nada más que decir, Skirk tiene una fuerza comparable al dragón soberano, por lo que la fuerza de clase E también se aplica a Albina. Superior a humanos capaces de reaccionar a balas de pistola de chispa, las cuales se desplazan a velocidades que rozan la velocidad del sonido hasta superarla con un Mach 1.7. Escala de Clorinde, quien puede reaccionar a los misiles lanzados por los Mechabots de Fontaine. Hazaña calculada a hipersónico más. Es más veloz que Layla, cuya hazaña es viajar desde la ciudad de Sumeru hasta Carabasar en tan solo un minuto. Rarely used telescopes quietly moving during the night. Entire theses finished between dusk and dawn, and a girl seen in the city 1 minute, spotted all the way over at Caravan Rebop the next. Pero, ¿qué distancia hay entre estos dos lugares? Eso lo sabremos a través de Pixel Scaling, aplicando la siguiente fórmula. Primero necesitamos una distancia de referencia para hacer el cálculo, el cual será la distancia que hay entre Liyue y Sumeru, la cual según el lore del juego es de miles de kilómetros, por lo que la distancia mínima sí o sí es de 2000 kilómetros, pues al decir miles se está hablando en plural. Ahora dividimos la distancia entre Sumeru y Carabasar en píxeles y la distancia en píxeles entre Sumeru y Liyue por la distancia entre Sumeru y Carabasar en kilómetros y el resultado que nos dé son los kilómetros que recorrió Layla en un minuto, dándonos una velocidad de 21.650 metros por segundo, o lo que es lo mismo, una velocidad que supera el Mach 63, hipersónico alto con un signo de más. Es superior a cualquier humano con visión en general, estos poseen una velocidad lo suficientemente rápida para esquivar y moverse a la velocidad del rayo. We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only 2 of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. Seres que tienen hazañas de superar la velocidad de la luz son inferiores a ella. Un ejemplo de esto es nuestro viajero vendehumo favorito, quien desde el principio hasta la actualidad del juego, es capaz de esquivar láseres y rayos de luz. Haciendo énfasis en, desde el principio del juego, pues cabe aclarar que al principio, el viajero solo tiene un elemento en su poder, y cada vez que obtiene un nuevo elemento su poder aumenta, teniendo 6 de ellos en la actualidad. La diferencia de velocidad entre un elemento a otro es abismal, prueba de ello tenemos a Signora, quien tenía conocimiento de que el viajero había mantenido una pelea con Tartaglia, pero pese a ello, no mostraba preocupación por el poder del viajero, incluso se da el lujo de provocarlo. Que por cierto en ese momento el viajero tenía 2 elementos, y además por palabras de Paimon el viajero en esa pelea fue llevado al límite. Pero en un momento de la historia, cuando el viajero ya tenía el poder de 3 elementos, se enfrentó a la Signora, quien todavía pensaba que había una gran diferencia de poder entre él y el viajero, pero para su desgracia sí había una diferencia de poder, pero ya no a favor de ella pues el viajero le ganó sin signos de estar fatigado por la pelea, es más todavía tenía energías para al menos sobrevivir a una pelea con Ei, quien como podrán ver, es mucho más fuerte que la Signora. Así que, por lógica, la cantidad de veces que el viajero es superior a la luz, debería ser directamente proporcional al número de elementos que tiene actualmente, es decir 6 veces más rápido que la luz. Como sabrán, si es que vieron mis anteriores análisis sobre el verso de Genshin, que si no lo han visto les recomiendo verlos, sabrán que el viajero tenía un nivel de velocidad MFTL+, esto debido a la hazaña de haber viajado por innumerables planetas, y haber cruzado las estrellas, y que por lo tanto los personajes top del verso, podían escalar de esa hazaña.
Al menos así era, durante 5 años se creyó que los protagonistas viajaban con velocidad propia por el universo, pero apenas hace 1 o 2 meses, los de Hoyoverse se les ocurrió la brillante idea de decir que el Tabibito viaja por el universo gracias a una jodida nave. Dejando esta hazaña de viajar entre cuerpos celestes como inservible, pues dicha hazaña para empezar, nunca existió. Por lo que el viajero no es MFTL, al menos no antes de encontrarse con Skirk. Pero aún así, Skirk no necesita escalar de nadie para lograr una velocidad MFTL, pues ella misma demostró tener esta velocidad. ¿Con qué hazaña se preguntarán ustedes? Pues exactamente la misma que el viajero. La diferencia es que ella no necesita de ninguna nave o algo parecido para moverse por el universo, esto lo sé porque literalmente nos muestran que ella se desplaza por este con su capacidad de vuelo. Véanlo ustedes mismos. Una vez aclarado el hecho de que Skirk viaja por el cosmos con velocidad propia, pasemos a calcular la velocidad que se necesitaría para viajar entre las estrellas. Primero, tomando como referencia la distancia promedio que hay entre las estrellas. Después, necesitamos saber el tiempo que se tarda en viajar, aunque no se nos dice un marco de tiempo exacto en el que Skirk se tarda en realizar dicha acción, no importa, por lo siguiente. Skirk demuestra necesidades como consumir alimentos y descansar. Dado que Skirk se comporta como un ser biológico con necesidades normales, el viaje entre estrellas no puede haber durado más que días, por lo que forzosamente se mueve a velocidades por mucho superiores a la velocidad de la luz. Aparte, el viajar por el universo es algo a lo que está acostumbrada desde que era una niña, por lo que dicha actividad tan recurrente en su vida no debe costarle semanas, mucho menos meses, años, siglos, etc. Ahora que tenemos los datos necesarios los ponemos en la calculadora, dándonos un resultado de 1826 veces más rápido que la velocidad de la luz. Nada mal para la discípula del caballero Protervo. Nada más que mostrar aquí, Skirk es un personaje cuya velocidad llega sin problemas a ser más de 1000 veces la velocidad de la luz. Ok, en este stat físico, no tiene muchas hazañas que mostrar, solamente una. Pero aún así es suficiente para tener un buen nivel de durabilidad, y es que acompañó al viajero en su entrenamiento el cual duró varios días. 新たな剣の境地を得られたようだな。この修行はここまでとしよう。やったー、お前ならきっとできるって信じてたぞ。どうだ今の感覚は。それもそうだろう。修行中時間はすぐに過ぎ去っていく。お前はもう何日も休憩をしていないのだからな。すっごく集中してたから声かけられなかったけど、おいらはもう何回も寝てるぞ。今は寝るといい。私もそろそろ休む。それに夢でまた霧の空間に行ってくれれば調査も早く進む。Ha viajado por el universo desde su infancia, por lo que tiene un gran conocimiento del universo y las civilizaciones que existen en este. Aprendió de Surtaloyi, quien tiene estilos de pelea y técnicas de artes marciales de diferentes orígenes. Es buena recopilando información. Además de entrenar y enseñarle de manera sistemática al viajero y darle consejos para mejorar su nivel de combate, que ya de por sí el viajero ya era alguien sabio en lo que respecta a las peleas, por lo que esto no es poca cosa. そうだな、アリア、ジン団長、コクセ、それからカズマにアヤカ、いろんな国でお前みたいな剣士に出会ってったよな。そいつらと腕比べしたり、剣術について語り合ったりしてきたし、ついにそれが役に立つ時が来たぞ。喜ぶのはまだ早い。剣術とはただ技を極めるだけでは不十分だ。強くなるためには自分の型
言い換えるなら流派を持つ必要がある。人体に例えると流派は骨格、すなわち枠組みや土台となるものだ。そして技はその骨格に付随する血肉であり、力を表す。剣術が上達する過程は人間の成長とよく似ている。骨格が成長してもそれに血肉がついていけなければ脆くなってしまう。逆に血肉ばかりが成長し骨格がついていけなければ無駄が多くなり力を生かしきれない。自分自身を見つめ直せ。これまでの経験を振り返り、何がただの技であり、何が新たな剣術の体系となり得るかを見極める。そうすることで全ての観察と思考の積み重ねを実践に生かせるようになる。そして一振りごとの意味を真に理解できるようになるだろう。También tiene una exagerada inteligencia intrapersonal, sobre todo en un combate, lo que es de gran ayuda para evitar que cosas como la rabia, la soberbia o el exceso de confianza entorpezca la manera en que se desenvuelve en una pelea, además de no importarle ganar una pelea, aunque sea de manera despreciable o poco moral. まずは私の攻撃を防いでみる。準備はいいか？悪くない。隙のない慎重なボルタ。まるでお前の兄のような。そういえば、お前はあいつに何があったか知りたくはないか？ドルイド、生中気なんか。相手が卑劣な手を使った時、それを非難することはできる。だが、その資格を持つのは生き残った者のみ。死人に口なしということだ。戦闘の最中、興奮、不安、怒りなどの感情の揺らぎは避けられない。しかし、戦う者はそれに流されることなく、正しい判断を下す必要がある。面白いのかな。まるでこの私を理解しようとしているように聞こえる。だが、お前は私とは違う。お前は自分の道を歩むことができるのだからな。始めよう。理性で感情をコントロールし、冷静さを失うことなく、現状で最も有利な判断をしてみせる。これが最後の修行だ。気を引き締めて挑め。分かってきたようだな。感情を制御するコツは、まず思考をコントロールすることだ。そして散漫な思考をまとめるには、集中が何よりも重要になる。そこまでだ。雑念が生じているな。目を見ればすぐにわかる。Con lo visto, diría que la estrella del vacío alcanza el nivel de genio en su respectivo campo. Manipulación de hielo y parálisis, puede congelar a sus enemigos con tan solo la mirada. Manipulación de la memoria, puede borrar la memoria a las personas, desde solamente olvidar que la vieron, a perder recuerdos más importantes para el individuo si ella quisiera. Puede soportar el ambiente del espacio exterior como si nada, lo cual le otorga una resistencia a las temperaturas exageradamente bajas, rozando el cero absoluto, al igual que resistencia a la radiación cósmica del espacio, y demostrar la faceta de autosustento del tipo 1, pues no necesita de oxígeno para sobrevivir, algo que no es de sorprenderse, por lo siguiente. Adaptabilidad, como mencioné en la historia de Skirk, su raza tenía la capacidad para adaptarse a cualquier tipo de energía, y a cualquier tipo de entorno, y por supuesto, Skirk no era la excepción. Y hablando de adaptarse a fuentes de energía, Skirk desde su niñez entró en contacto con el poder del abismo. El abismo, o el mundo del vacío, es un reino de oscuridad, una fuerza maligna causante de innumerables desastres, que se infiltró en el mundo mortal con una energía del mismo nombre, y cualquier ser vivo que entre en contacto con el abismo, sufre una variedad de efectos, que van desde horrendos, hasta abominables para aquel individuo que los sufra. Manipulación de corrosión y negación de durabilidad. El mero contacto físico con el abismo produce daño físico, a tal punto de atacar los órganos internos de la persona, provocando la muerte de la persona afectada en poco tiempo. Ejemplo de esto es la hermana de Chaska, quien fue infectada con el poder del abismo, y al final solo tuvo unos segundos de vida para despedirse de su hermana, demostrando lo rápido que actúa el abismo a la hora de eliminar a sus víctimas.
a menos que haya intervención médica, pero ojo, que no se malentienda. La intervención médica no servirá de más que para darle unos cuantos años de vida, y eso solo si se cuida demasiado, pero no hay recuperación, no hay tratamiento, no hay mejora de salud. Quien tenga en su cuerpo el poder del abismo está destinado a morir sí o sí. Y que por cierto, ni siquiera habilidades como la curación servirá para eliminar el daño del abismo, solo para entorpecerlo un poco. Interacción no física, se ha afirmado que el abismo es capaz de interactuar / afectar seres y cosas intangibles. Como almas, y de paso induciéndolas a la locura. O también dañarlas, a tal punto de poder destruirlas. Transmutación, el contacto con el abismo puede transformar a sus víctimas en monstruos del abismo. Manipulación de la locura y manipulación empática, la energía del abismo provoca secuelas psicológicas y alucinaciones que son prácticamente pesadillas para la víctima que las sufra, viéndose a sí misma en situaciones extremas, como el estar en el fondo del mar ahogándose, o pensando que su cuerpo sufre deformaciones abominables. Estas secuelas las seguirán sufriendo, aunque ya no estén bajo el poder del abismo. Y ya que, Skirg gracias a su adaptabilidad puede usar la energía del abismo sin verse afectada por ninguno de sus efectos, por lo que tiene resistencia a todas las habilidades mencionadas anteriormente, además de poder generarlas de manera pasiva, pues puede emanar esa energía de su cuerpo, por lo que el simple hecho de estar cerca de ella, ya es demasiado peligroso. Skirg no solamente es una usuaria del poder del abismo, también posee la habilidad de controlar la energía elemental, por lo que tendría todas las habilidades que ellos tienen. Creación, puede crear estructuras y ataques basados en su elemento. Intangibilidad elemental, de la misma manera, puede transformarse en su respectivo elemento. Al igual que el abismo, aquellos que controlan la energía elemental pueden tocar, dañar e incluso destruir almas a base de puros ataques físicos. Manipulación de enfermedades y manipulación de la personalidad, el que una persona normal esté en contacto por mucho tiempo con altas concentraciones de energía elemental, sufrirá trastornos de personalidad y enfermará gravemente en el peor de los casos. Manipulación conceptual, el abismo es capaz de entrar en las líneas ley y el reino de la noche, hasta llegar al Irminsul. Estas tres estructuras contienen dentro de estas la información de Teyvat, los cuales son los conceptos de este, para analizar e imitarlos tanto en apariencia y habilidad. Además de que otros personajes que controlan la energía elemental, pueden ver y tocar estos conceptos abstractos como si fueran un objeto físico. Es capaz de estar como si nada alrededor de los restos divinos, una energía conformada por elementos tan abstractos, como lo son las emociones negativas de divinidades, las cuales hacen prácticamente lo mismo que la energía del abismo, al atacar tanto, el cuerpo, mente y alma. Reforzando aún más el hecho de que posee resistencia a dichas habilidades. Vuelo, y creación de escudos de energía, como se muestra en esta escena. Alta tolerancia al dolor, recibir una puñalada directamente en el pecho ni siquiera la hace cambiar de expresión facial, y todavía se arranca la cuchilla como si nada. Y de hecho, esto se debe al infernal entrenamiento que tuvo con Surtaloyi, ya que al sufrir tanto dolor por una cantidad prolongada de tiempo, sus receptores de dolor se volvieron insensibles, dejando de enviar señales. Tiene la capacidad de crear portales, los cuales conducen hacia el abismo, y hacia dimensiones vacías que puede usar para encerrar a otros seres. Además de serle útil para evadir ataques en una pelea. Gracias a estos cortes espaciales, puede negar la durabilidad ya que puede utilizarlos como si fuera un ataque físico. Invulnerabilidad, aquellos con el poder del abismo, reciben la protección del vacío, lo que les impide recibir daño. La única forma de destruir esta protección es si se ataca con una cantidad masiva de ataques elementales.
Regeneración media-baja. Gracias al poder del abismo, Skirk puede regenerar extremidades perdidas, o reemplazarlas con prótesis creadas por este poder. Este proceso de regeneración es relativamente rápido, pues su maestro después de cada sesión de entrenamiento, restauraba sus extremidades y repetía ese proceso día tras día, además de la primera vez que sus extremidades fueron restauradas. Esto ocurrió en medio de una corta conversación. Además de que el abismo debería regenerar heridas igual de rápido que su contraparte, la energía elemental, como se puede ver aquí. De construcción, puede desintegrar por completo a una horda gigantesca de enemigos con tan solo la mirada, teniendo un rango de decenas hasta cientos de metros. Resistencia a venenos. La adaptabilidad de Skirk le permitió acostumbrarse rápidamente a los efectos del alcohol y beber durante varios días, además de ganarle a Venti, quien es alcohólico profesional. Negación de inmortalidad de tipo 1 y 3, y negación de regeneración hasta divina baja. Skirk tiene la capacidad de eliminar la maldición de Khaenri'ah, una maldición impuesta por el orden celestial a los habitantes de dicha nación, la cual les impide morir, ya sea por vejez o por heridas tan graves como atravesarles el pecho. Y aunque los mates 100 veces, estos seguirán sin morir. 悪夢ですら経験したことがない。過去の恨みを全て私一人にぶつけるつもりか。 O 200 veces. どんな代償も厭わないと言ったな。俺を欺いた報いにもう100度死ぬ覚悟はあるんだろうな。 U otras heridas que son de gravedad, como apuñalarse directamente en el corazón. O poder soportar un poder que mataría a cualquier ser humano normal, y de alguna manera hasta afectaría el alma. Esta inmortalidad es capaz de regenerar incluso desde la mente. Y aún con ese nivel de regeneración, Skirk afirma que es capaz de eliminar esa inmortalidad. De esta manera, culmina el análisis a la estrella del vacío, una guerrera que no descansará hasta cumplir un objetivo que durante siglos ha sido imposible incluso para otras civilizaciones que existen en el universo. Acabar con la calamidad cósmica que es su maestro. Hasta aquí el video. Antes de despedirme me gustaría decirles que, comenzaré a hacer análisis de poder y power scaling a otros versos y personajes que no tienen absolutamente nada que ver con Genshin. Por supuesto, esto no quiere decir que dejaré de hacer vídeos sobre el verso, mucho menos sabiendo la bomba de lore que Hoyoverse soltó hace más de un mes para darnos una idea de lo que se viene, solo para avisarles que no será el único verso que se vea en mi canal. Ahora sí, si les gustó el video denle like, suscríbanse, comenten y compartan, sin nada más que decir me despido. Chao.